pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que se debe, a fin de que el debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Doctrina de los últimos tiempos. Yo diría doctrinas de los últimos tiempos. Amén. Pero bueno, de las doctrinas de los últimos tiempos. Y más que todo me voy a detener en la enseñanza que Pablo hacía a Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, una iglesia que fue conformada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes. Amén. Vemos cómo ellos fueron en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, en momentos de persecución, porque nosotros sabemos que en ese tiempo, después de que Jesús fue recogido, muerto, y empieza la iglesia primitiva a formarse, empieza también la persecución para el pueblo de Dios. Y por más de que Pablo estuvo por un corto tiempo allí en Tesalónica, sin embargo, todo su ministerio se desarrolla con ellos mediante cartas. Vemos, sin embargo, que Pablo presentaba, como todos los otros discípulos, a Jesús y a este crucificado y resucitado. Amén. Era de eso de lo que ellos hablaban. Era su enseñanza, era hablar de Jesús y de cómo Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y había venido a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, y a traer redención al pueblo que no conocía a Dios. Amén. A volver al hombre a Dios. Pero sucede que Jesús también había hablado sobre su segunda venida, y entonces surge la pregunta entre los tesalonicenses, y había varias posturas frente a la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces Pablo se toma un tiempo en la segunda carta para hablar a la iglesia de Tesalónica al respecto de la segunda venida de Jesucristo. Y ya les dice con tranquilidad, ya les dice él en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces resulta que en ese tiempo empezaron a decir, Jesús acaba de ascender al cielo, pero ese que vimos ascender, ese volverá. Pero ellos ya estaban asegurando, muchos de ellos, que era un tiempo eminente, era inmediatamente que vendría el Hijo de Dios. Y todos andaban demasiado conturbados, dice la palabra de Dios. Y empieza a sucederse un fenómeno por 3 frentes sobre la iglesia de Tesalónica. Una iglesia conocida como la iglesia de la recta doctrina. La iglesia de la recta doctrina. Muchas veces nosotros estamos en nuestras casas y prendemos el televisor y hay cosas que llegan ahí y entonces decimos, entonces ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? El año anterior Dios colocó al siervo de Dios a colocar durante 3 meses más o menos en el ayuno a disposición de cada uno de los de la iglesia la doctrina de la iglesia cristiana trinitaria Antioquía Fontiún. ¿En qué creemos? ¿Qué profesamos? ¿En dónde nos sustentamos? ¿Amén? Amén. Y eso quedó claro para todos los que vinimos y los que no vinieron. Pero Dios, sin embargo, ha estado usando durante todo el tiempo esta bendita palabra de Él. Amén. Amén. Y entonces Él llega y nos dice nuevamente, y empezamos una serie de enseñanzas en el mes pasado que se llamaba ¿Cómo? A ver, ¿quién me dice? Hermana, a ver, voy a coger a una de las pilas, a ver, hermana Diela Fori, a ver, ¿cómo se llamaba nuestra enseñanza? Amén. ¿Cuál es el papel de nosotros, la iglesia de Dios, frente a una sociedad sin valores? Y entonces, a ver, ¿quién levanta su mano? Nadie me va a hablar. ¿Quién levanta su mano y me dice cuál fue la gran conclusión? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer en una sociedad sin valores, hermana Ley? Eso, dar a conocer la palabra de Dios. Cuando estamos vulnerables a la palabra de Dios, somos transformados completamente. Amén. Volver a la senda antigua. Volver a la palabra de Dios. Volver a la leche no adulterada. Volver a la comida, a la vianda espiritual, la palabra de Dios. Y siempre doy gracias a Dios, porque esta es una iglesia bibliocéntrica. Doy gracias a Dios, porque no hablamos de vanas palabrerías, ni de vanas enseñanzas, sino de lo que hemos oído y hemos aprendido mediante la palabra de Dios. Amén. Y sabemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada. No es lo que se imaginó y lo que se soñó ninguna persona. Entonces, cuando miramos nosotros lo que le decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses era precisamente estar firmes en lo que se les había enseñado. ¿Y qué era lo que se les había enseñado? Lo que de primera mano ellos habían aprendido del Señor Jesucristo. Amén. Y ahí dice, pero sin embargo, había 3 frentes que le hablan al cristiano y que le hablaban al cristiano en ese tiempo. Démonos cuenta en el versículo 2. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu. Y entonces hay mucha gente que llega y empieza. Es que el espíritu se le reveló al hermano tal y le dijo que como lo estaban haciendo ya no hay que hacerlo. Hay que irnos para la Cocha, allá en el Amazonas, en el Caquetá, y reunirnos todos y rasparnos toda la cabeza y vestirnos de morado y entonces cantar tales y tales cosas y vivir todos allá, porque allá es a donde Dios va a venir a recoger a sus escogidos. ¿Eso estaría bien? No. Está fuera de la palabra. En todo lo que esté fuera de la palabra, nosotros no lo hacemos, ni lo creemos, ni lo confesamos. Amén. Y entonces ella le dice, bueno, no es que venga un espíritu y le dé una revelación que no esté sujeta a la palabra de Dios,
Todo lo que no está sujeto a la palabra de Dios, por más de que venga aquí un profeta y se diga profeta de Dios y hable a nuestras vidas, nosotros de una vez hacemos oídos sordos, ¿saben? Dice la palabra de Dios, escuchando todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces a los tesalonicenses habían ya algunos que habían estado hablando que porque el Espíritu les había revelado, Jesús estaba por venir en esos días. Lo segundo, ni por palabra. Entonces hay muchos que llegan muy elocuentemente, manejan un discurso muy eficiente y le dicen a usted, el camino por donde usted está mal, devuélvase y véngase por este lado. Y entonces dice Pablo a los tesalonicenses, inspirados por el Espíritu de Dios, que tampoco por palabra nosotros nos tenemos que mover. La única palabra que nos dice a nosotros qué debemos hacer es la palabra de Dios. Amén. No adulterada, porque sabemos que hay muchas Biblias, que cada quien ha quitado y ha puesto lo que ha querido, pero nosotros confiamos en la palabra del Señor, no adulterada. Amén. Ni por carta como si fuera nuestra. Tercera forma en que habían atacado a los tesalonicenses. Nosotros sabemos que en ese tiempo lo más usual eran las cartas, pero se demoraba mucho tiempo en llegar. O iba por tierra o iba por mar, pero no era como ahora que el WhatsApp nos une en un segundo. No, era por carta. Entonces, como Pablo no estaba cerca de Tesalónica, entonces aprovechaban algunos y escribían cartas y lo firmaban yo Pablo. Entonces le habían llegado a los tesalonicenses esas cartas allí. Y él dice, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, no era nuestra, ¿no? Sin embargo, ya les llegaron cartas a los tesalonicenses. Y todos estaban, ¿qué? Debilitándose en la fe, no sabían a qué creer, si a la carta, si al que decía que Dios le hablaba o al que llegaba muy elocuentemente a hablar. Amén. Nosotros en este momento, muchos de la iglesia andan pensando, ¿y ahora cuál es el camino? Mucha gente alrededor nuestro también anda diciendo, todos dicen saber de Dios, ¿y ahora cuál es el camino? Ustedes ven por televisión y unos hablan una cosa, otros hablan de la otra, cada uno enseña de una manera diferente. Si usted se va y se pone a correr de diferentes iglesias, pues usted definitivamente por último va a optar por quedarse en su casa sin hacer nada. Y eso es lo que el enemigo ha estado utilizando para dañar el barro en manos del alfarero. Porque qué enseñanzas tan lindas también de este mes que cierran las damas, con las enseñanzas de cómo se daña el barro en del alfarero, si era el mejor barro, si era el mejor alfarero, ¿por qué el barro se daña en sus manos? ¿Por qué nosotros, si somos obra de Dios, no somos como Dios quiere que andemos? Porque empezamos a prestar oído a todo aquello que en lugar de edificar, lo que hace es destruir, lo que hace es dañar la buena obra que Dios ha empezado en nosotros. Amén. Entonces por eso Pablo dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ¿no vendrá quién? No vendrá Jesucristo por segunda vez hasta que, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, esta palabra apostasía entonces viene de la palabra griega apostasia, que se traduce como decaer. Nosotros vemos decaer como divorcio, como ruptura, como volverse atrás. Eso es a lo que se llama apostasía. A la apostasía es una clara contraversión de las verdades bíblicas. Es estar en contra de la palabra de Dios. Es cambiar algo que haya en la palabra de Dios. ¿Amén? Es hacer interpretaciones malintencionadas de la Biblia. Es descontextualizar la palabra de Dios
para acomodarla a lo que yo quiero, bajo mis preceptos y bajo mis deseos, persiguiendo un fin personal. Es sacar lo que a mí me parece bueno. Y entonces hay mucha gente que empieza a pelear con la Biblia. Sean bibliazos, dice por ahí. Entonces yo empiezo de la misma fuente que sale agua dulce y amarga, pues digo, de la misma fuente que sale agua dulce puede salir agua amarga, para decirle al otro por qué está diciendo groserías. Entonces el otro dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no sabemos la palabra de Dios y la recitamos. Pues por eso el Señor Jesús también decía, también el demonio, Satanás, conoce la palabra de Dios de derecha a izquierda y la recita cuantas veces quiera. ¿Cuál es la diferencia entre Satanás y nosotros? Que nosotros tenemos que vivir los preceptos y los estatutos dados por Dios en su palabra, ponerlos por obra en nuestras vidas, porque de lo contrario serían vanas palabrerías. 1 Corintios dice que no podemos ser como símbolos que resuenan, címbalos que retiñen. No, hermano, no es solamente hablar, hablar y proclamar. ¿Y qué ponemos por obra? De buenas intenciones y de malos cristianos está lleno el infierno. De mucha gente que quiso, sí, algún momento venían, estaban en la iglesia, sí, amén, muy bueno, y nos acordamos del próximo domingo, pero creemos que estamos haciéndolo bien delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que al que más se le da, más se le exige. Más se le exige. Algunos pecan porque no tienen conciencia, no sabían, no conocían. Pero ya cuando nosotros hemos conocido la verdad, no podemos perseverar en la injusticia y en el pecado. Amén. A santidad es que el Señor nos ha llamado. Amén. Etimológicamente, la palabra apostasía entre los antiguos griegos quería decir salirse del camino, está entre comillas, salirse del camino, continuar caminando paralelamente al camino real, pensando que se transita por él, pero arribando a un destino distinto. Eso era apostatar. En un principio la palabra apostasía quería decir, usted corre por un camino paralelo al mío, y si se han dado cuenta de esas carreteras que se ven como que van en el mismo sentido, pero cuando usted menos piensa, usted terminó en el sur y el otro terminó en el norte. Eso es apostatar. Es empezar a buscarle a Dios por el carril de la izquierda, ¿cierto? Entonces yo trato de ser más veloz que quiero salir de adelante a las cosas de Dios. Quiero hacerle a Dios la trampita, y Él dice que no debo juzgar, pero sin embargo dice que los sabios, los que conocen la palabra de Dios, pueden juzgar a los demás y no ser juzgados por nadie. Y empezamos a argumentar en nuestra vana pensamiento la palabra de Dios a nuestro acomodo. Eso es apostatar. Apostatar es aquel que, conociendo lo bueno, va hacia atrás, vuelve otra vez la puerca a revolcarse, vuelve otra vez el perro a su vómito, volvemos nuevamente al pecado y nos regocijamos en el pecado. Es aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Dice la palabra de Dios que eso se constituye para esa persona en pecado. Amén. 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 Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios que apostatar más bien fuera que nosotros nos colgáramos una rueda de molino al cuello y nos tiráramos a lo profundo de la mar. Porque el que apostata, el que ha hablado, no, es que yo soy cristiano, es que yo voy a la iglesia, es que yo hago lo que dice la palabra de Dios, y después lo ven robando, lo ven fornicando, lo ven adulterando. ¿En dónde queda la palabra de Dios? ¿En dónde queda? Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Lo que Él ha hecho, nosotros lo estamos destruyendo con nuestros pies. Nuestras justicias delante de Dios son trapos de inmundicia. Él solamente justo,
Él solamente es bueno. Él solamente es santo, pero a santidad nos ha llamado el Señor. Amén. Y dice que es una la puerta para llegar al cielo, para ir a Dios. Y esa puerta es Jesús. Y muchos de nosotros no queremos entrar. Y dice la palabra de Dios que muchos quieren entrar, pero no pueden. Porque no podemos soltar nuestra carga del viejo hombre y seguimos cargando nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra falsa vanagloria. ¿De qué nos cogemos nosotros, hermanos? ¿De qué usted se pega del mundo? ¿De las amistades, el que dirán? ¿Qué es lo que a usted le impide ser como Dios quiere que usted sea? ¿Qué es lo que impide que ese barro sea formado por el Padre Eterno como Él quiere? Entonces despojémonos, hermanos, de todo aquello que nos asedia. Despojémonos de todo lo que no nos sirve. Pidámosle a Dios que cumpla su propósito perfecto en nuestras vidas. Amén. Porque no queremos ser de los que vuelven atrás. Dice que si nosotros hemos tomado el arado, no podemos volver nuestra vista hacia atrás. No podemos volver atrás. ¿Por qué? Porque los que vuelven atrás, ¿qué pasa? No agradan a Dios. No agradan a Dios. Y el que no agrada a Dios no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar al reino de los cielos. Tenemos que esforzarnos por alcanzar la corona. Amén. Los apóstatas son aquellos quienes decaen de la fe verdadera, abandonando lo que ellos antes profesaban creer. Son aquellos que causan traición a la cruz de Cristo. Amén. No el hermano, no el pastor. Hay gente que cree que se peleó con el esposo y entonces como el esposo va para la iglesia, entonces, entonces yo no. Hoy me voy a tomar. ¿Por qué? Porque es que estoy de malas pulgas con mi mujer. Entonces hoy me voy a tomar, que ella se vaya para la iglesia. Y bueno, yo creo que ahí estoy arreglando yo el camino. Estoy demostrando mi mal carácter. Estoy demostrando que no estoy de acuerdo. ¿Y qué interesa a Dios? ¿Qué me hizo el hermano? Yo voy ante Dios y Él es el que me bendice. Él es el que me guarda. Él es el que lleva mi vida hacia adelante. Nada ni nadie me puede detener. Gloria a Dios. Nada ni nadie me puede hacer tumbar. Me puede hacer echar hacia atrás. La decisión es única y puramente mía. ¿Quién murió por usted? Cristo Jesús. ¿Quién dio su vida por usted? Amén. ¿Quién es el que lo guarda? Señor Jesucristo. Bueno, y Dios ha mandado ángeles alrededor nuestro para que nuestro pie Gloria a no Dios, tropiece así en es. piedra. Amén. Amén. Y Dios está persiguiendo la iglesia, hermano, para que quitemos nuestros ojos de los hombres y los pongamos en el Dios. Amén. Vamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Él sea vuestro temor y Él mismo sea vuestro temblor. Amén. La palabra de Dios y seguir al Señor es lo que nos debe guiar en medio de un mundo de confusión, en medio de un mundo de sectas, en medio de un mundo de enseñanzas que lo único que hacen es dañar el camino recto por el cual debemos andar. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Hermano, no tenemos que mirar para ningún otro lado. ¿Qué andamos corriendo de iglesia en iglesia? Porque vino el extranjero, porque vino el predicador, porque vino el grupo sensacionalista musical. ¿Qué tenemos que andar buscando de lo que Dios nos ha dado en nuestra propia fuente? Hay un versículo muy lindo que dice: no dejéis correr tus aguas por las calles. Ve y llénate y refréscate en la fuente que Dios te ha provisto. Amén. Esa fuente, nosotros cuando hablamos en la pareja, es tu esposa, es tu esposo. Pero ¿cuál es nuestra fuente espiritual? La palabra de Dios, el Dios mismo en nuestras vidas. Amén. Dirigidos por Dios, tomados de la mano de Dios. Amén. Seguimos mirando.
Miremos lo que decía Pablo también, enseñándole a Timoteo, su discípulo, la persona que él fue levantando en su ministerio. Miremos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Amén. Hermano Alex, si me colabora. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Habrán hombres, dice, al final de los tiempos, en los postreros días, o sea, antes de que venga el Señor Jesús, habrá, según dice 2 Tesalonicenses, apostasía. O sea, habrá muchos que están en las iglesias, pero que andan haciendo ¿qué? Pecado. Habrá muchos que hayan andado antes en la iglesia, en la fe sana, y se volverán atrás. Volverán nuevamente a su vida antigua, porque les parece mejor jugar tejo y tomar cerveza, porque les parece mejor irse a la discoteca y estar allí en lugar de venir, por ejemplo, a una velada, porque les parece mejor perseverar en el pecado que buscar a Jehová mientras que pueda ser hallado. Porque si nos ponen a escoger, entonces escogemos el cimiento más fácil. Nos parece más fácil construir la casa sobre la arena que la casa sobre la roca. Nos parece más fácil entrar por el camino que no nos da ninguna clase de dificultad que seguir por la senda estrecha y entrar por el camino y por la puerta angosta, donde muchos son los que quieren entrar, pero muy pocos son los que entran. Entonces estamos definitivamente en el último tiempo, hermanos. Es tiempo del fin. Arrepentíos y convertíos. No es tiempo, hermano, de seguir viviendo una liviandad espiritual. No es tiempo de andar jugándole al Señor y haciéndole coquitos a Dios. No, hermano, o somos o no somos. Amén. Amén. Iglesia, el Señor dice: he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Amén. El Señor decía: el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no siembra, desparrama. El que conmigo no une, desparrama. Tenemos que decir de a dónde somos y andar en los preceptos de Jehová y esforzarnos cada día por ser mejor delante de la presencia de Dios. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Dice el Señor, no digo yo. Hermano, apercíbase, estamos en el último tiempo. Es tiempo del fin. El Señor viene y viene pronto. Ahora sí, nosotros sí tenemos que andar como andaban los tesalonicenses, preocupados, conturbados, mirando bien cómo andamos, redimiendo bien el tiempo, dice la palabra de Dios, teniendo cuidado de cómo andemos, no de cómo anda el vecino, no de qué dijo la vecina. Me podía yo reír anoche. Qué bendición, ¿no? Las obras de teatro allá, amén, gloria a Dios. Decía alguno, amén, amén. Y yo me veía ahí porque yo afirmo, amén, así sea, gloria a Dios. Y estoy pendiente, ¿no? Pero cuando llega y sale, no, echándole gafas a la vecina, echándole la miradita al vecino. Y resulta que se dice ¿qué? Se dice cristiano. Se dice cristiano, pero sus obras peores que los mundanos. Casas y hogares de cristianos donde a todo alrededor se oye cuando están peleando.
para casas y hogares de cristianos que en lugar de edificar a sus hijos en el temor y la búsqueda de Dios, les damos para que vayan y se tomen la cerveza en la esquina. Casas y hogares de cristianos donde los hijos nos llevan a las mujeres y duermen con ellas en concubinato debajo de nuestros techos. El Señor viene pronto y su galardón con Él. Hermano, y no es tiempo de estar durmiendo en las iglesias. Todavía vemos que se le cae la Biblia al hermano porque se durmió. No, hermano, es tiempo de apercibirnos. Se ha sacado un tiempo para alabar a Dios. Déselo completo. Déselo completo al Señor. Destinó, hermano, usted hoy hasta las 12. Váyase, apenas sean las 12. Pero no se duerma en la iglesia. No sea tropiezo de su hermano. Honre a Dios con sus bienes. Y uno de los bienes que más cuida al hombre es su vida. Honre a Jehová con su vida. Con todo lo que tiene. ¿De qué se pega usted? ¿De su libertad? Si Dios quiere, se la quita. ¿De qué se ufana usted? De su sabiduría. Cuando Él quiere, nos quita la sabiduría. Hermanos, a veces a mí me preocupa hasta de pronto ayudar y aportarle a mi esposo, porque siento que ya me estoy quedando corta. Se me acabaron las ideas. A veces me dice algo y yo, a veces se me olvida quién era el hombre que iba por el camino y al cual se le apareció allí. ¿A quién fue que el Señor trasladó para irle a predicar a este hombre? Un miércoles, ¿cierto, mi hermana Adiela? Y mi hermana Adiela estaba al lado mío y yo me lo sopló. Felipe, el centurión. Y doy gracias a Dios por todo aquel que está allí esforzadamente leyendo la palabra de Dios. Puede que a mi hermano se le olvide algo, pero no por eso le juzgo, ¿cierto? Estamos todos buscando. Mire, yo ya casi, como decía Marina en algún momento, yo entiendo, Marina, cuando ella lo decía ese día, yo no quisiera seguir en el ministerio de los niños porque hay cosas que se me olvidan, se me han olvidado cosas. Y estaba pasando por un momento muy difícil. Se le olvidaban cosas, pero había sido criada en los preceptos, en los estatutos de Jehová. Y puede que la palabra se nos olvide, pero hacer la palabra no se nos puede olvidar. Puede que usted no sepa en dónde está, en qué versículo, en qué capítulo, pero viva la palabra de Dios. Ande como de consta, como debe ser a un hijo de Dios. No seamos piedra de tropiezo. Que lo que nos señalan a nosotros de Jesucristo hablan. Amén. Esos son tiempos peligrosos. Y usted cuando sale al centro, hermano, y usted lleva por ahí sus 10 trillones de pesos, usted se va para el centro y se mete en la calle 13. Dígame, ¿cómo anda usted, hermano? A ver, mire, o anda pilas o anda pilas. ¿Es así o no así, hermano Espíritu? Amén. Ellos que andan en el madrugón, ¿a dónde estarán los zambranos hoy? No los veo. Ay, santo Jesús. Y entonces ellos andan con su merca, andan con su plata, andan con de todo. Y usted viene en diciembre, usted no tiene ni que andar, lo hacen andar, ¿no? Y usted va ahí, vale, ¿cierto? Y usted lleva el billete, hermano, y usted tiene la mano sobre el billete y aún así se lo sacan. Se lo sacan, ¿sí o no? Tiene uno que estar, como dice por ahí, abejita, zumbando, trabajando, pendiente de sus cosas, ¿cierto? Hermano, eso es lo que dice el Señor. Está percibido, abejita. Es tiempo que peligroso. Es tiempo de andar pendiente, de no irnos a torcer en el camino, de llegar para donde vamos, de trazar la meta antes de empezar a dar el primer paso. Nos podemos desviar, podemos perder el camino. Tenemos que estar siempre mirándonos en dónde, en la palabra de Dios, apercibidos todo el tiempo, porque son tiempos peligrosos, le decía Pablo a Timoteo. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque es el tiempo del fin.
Es el tiempo donde usted va con los trillones y usted ya los va a llevar al banco. Está llegando, va a llegar, y usted va, ahí va a ir seguro. Pero cuando usted llega al banco, respira. Yo no sé a ustedes si les pasa o no, hermano. Yo cargo lo que sea, pero yo ando ahí pendiente. Cuando puedo ya entregué, yo ya descansé. Descanso. Y entonces está diciéndole, es el último tiempo. Ha guardado los trillones todo el tiempo. Los ha guardado, los ha mantenido en cajas fuertes. De todo eso usted sacaría poquitos, va y compra el mercadito, de todo. Pero cuando usted saca los trillones ya para irlos a guardar, entonces usted se va, si puede invitar a toda la familia, se va con toda la familia. ¿Cierto, hermana Sandoval? Se va con todo el combo y se van a guardar allá sus trillones, ¿cierto? Y ella le dice, ¿pilas de quién? Porque hay hombres amadores de sí mismos. Y estamos hablando de los metrosexuales con una tranquilidad. Estamos hablando de aquellas personas que se erigen a sí mismas como alcaldes, jueces, gobernadores, que no quieren que nadie los baje de allá, quieren seguir en su currito, avaros. Eso es lo que hay, eso es lo que pulula. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Quién no conoce un desobediente a los padres? Entonces, ¿estamos o no estamos en el tiempo del fin? Crueles. ¿Qué era lo que veíamos? Mortandad, los niños vueltos nada y toda la gente tranquila. Se hace más revolución porque no hay agua en Guajira que porque se ha matado a no sé cuánta gente cristiana. Hace poco rodaba por ahí o en el Face un aviso que realmente esa mortandad se llevó a cabo en agosto del año pasado de cristianos, tomada esa ciudad por los musulmanes y cómo los mataron a todos, no dejaron ni a uno vivo. Y decían, llegaba en la semana pasada un aviso donde decía, oremos, por favor, oremos porque acaban de tomar la ciudad, ¿no? El primero que mandó eso, sí, ya de pronto hasta pasó a mejor vida. Está como la luz de las estrellas. ¿Usted cree que esa estrella está bien? Y resulta que la estrella ya pudo haber muerto. Pero su luz está viajando en el espacio. Y nos llega a nosotros hasta ese momento, ¿no? Entonces lo mismo. Esta gente cruel, aborrecedora de lo bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, bueno, en el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que hace que ese hombre sea el hombre de pecado o hijo de perdición? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hay gente que usted le va a hablar de Dios. No. A mí esa bobada no me venga a hablar. A mí Dios es una creación del hombre. Uno se muere y de nada se lleva. Ahí quedó todo. Entonces no me venga a hablar de Dios. Y el cristiano todavía, que no conoce la palabra de Dios, que no ha ido a la palabra, sí se pone a escuchar todos los argumentos que el hombre de pecado viene y le dice en contra de Dios. ¿Por qué? Porque desconoce la palabra de Dios. Porque no ha ido a la fuente de la palabra de Dios. Y creemos que estamos haciendo bien. Entonces vemos una cantidad de ateos que entre más tiempo más se han multiplicado. Y vemos una cantidad de gente que no quiere saber de nada de lo que se llama objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No quieren oír hablar de Dios, pero quieren erigirse a sí mismos como Dios. Y entonces ya estábamos hablando sobre la corriente del humanismo en el mes pasado, ¿cierto, hermano Alex? El hombre es el dueño de sus propias ideas, de su futuro, de su presente y va para adelante, de su futuro. El hombre no es nada. Nosotros no somos más que gusanos de la tierra, hermano, que Dios por su voluntad, por su misericordia, ha puesto sobre nosotros sus ojos y nos ha ayudado a salir adelante. Amén. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 5.
Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, ¿cuánta gente anda buscando la sana doctrina? Buscando saber de Dios, que alguien le hable cuál es el camino correcto. Mire, por todas partes uno encuentra gente que anda buscando quién le enseña la sana doctrina. El problema es que se pierden en el camino, porque hay uno que lo desvía, hay uno que ya le dice, mire, por acá, mire, todos los caminos conducen a Dios. Falso, mentira, hermano. Un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Él es el único camino, Él es la única puerta por la que debemos entrar. Amén. Gloria a Dios. Y ahí dice, tendrán comezón de ¿qué? De oír la palabra. Hay muchos que quieren oír de Dios. A mí esa cuestión me gusta. A mí me gusta que me hablen. Y entonces hay uno que dice, ay, gracias a Dios llegaron los cristianos, por mí han orado testigos de Jehová, cristianos, mahometanos, budistas. Mire, aquí estoy sano, bien. Y yo sigo viviendo en el catolicismo. Pero hábleme de Dios. Resulta que estamos nosotros atiborrando a la gente, hablándole de Dios, de cosas que realmente no dominamos en la palabra de Dios y que no tienen eficacia. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el único que convierte, que es el único que lleva al hombre y lo confronta con su pecado. Amén. Amén. Entonces oyen y oyen y oyen y oyen, pero realmente no hay una verdadera conversión, porque vanamente cumplimos con nuestro ministerio. Porque el que se dice que va a salir a una calle, hermano, a evangelizar, a llevar un tratado, no puede ir en sus fuerzas, tiene que ir en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Con el poder de Dios. No es con espadas, no es con carros ni con caballos, es con el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia de hoy, frente a todo esto que está moviendo, tiene que andar en el Espíritu de Dios, tiene que pegarse a Dios, asido de Dios, confrontado ante Dios, buscando la santidad todos los días, todos los días. Amén, iglesia. Amén. Hermanos, es necesario entrar por la puerta estrecha. Amén. Y hay muchos que se amontonan, y hay muchos que llegan a diferentes iglesias, a diferentes denominaciones, a diferentes movimientos ecuménicos, y resulta que no encuentran a Dios, porque ni ellos tienen a Dios. ¿Cómo hablar de algo que no tenemos? ¿Cómo impactar al mundo si nosotros no hemos sido impactados por Dios? ¿Cómo llevar agua si no tenemos en nuestras aguas? Por eso tenemos que llenar nuestras jarras del agua, de la leche, del Evangelio de Jesucristo, de la leche no adulterada, del pan de vida, hermano. Pero si nos duele orar, si nos duele leer la palabra, si primero hay tiempo para todo lo demás, menos para Dios, ¿con qué palabra tú vas a ir a impactar al mundo? Y hoy voy a hablar de el fin de los tiempos y la apostasía que se está dando en Colombia y en el mundo entero. Voy a hablar de un solo movimiento, de una sola doctrina que en este momento es falsa, errónea, que lleva a mucha gente, que ha congregado a mucha gente para robar, aún si fuera posible, a los escogidos de Dios. Amén. Y vamos a hablar sobre el ecumenismo. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. La palabra ecumenismo en su origen fue adosada, fue
dominada por el Imperio Romano. En el Imperio Romano la palabra ecumenismo quería decir unidad. El mundo es una unidad. El mundo es uno solo. La unidad del mundo. Se hablaba de la unidad del mundo. Ahora esta palabra ha venido cobrando una relevancia total. ¿Cómo será que el 21 de noviembre de 1964 en el Concilio Vaticano II se promulgó la unidad de todo aquel que se llame seguidor de Jesucristo? Y se habla que todos los que amamos a Jesucristo y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, todos vamos para el mismo lado. Entonces no importa si usted tiene un movimiento, es de un movimiento islamista, o si usted es de un movimiento cristiano, apostólico, romano, católico, o si usted es cristiano evangélico, o no importa. ¿Usted cree en Jesucristo? Usted es de los nuestros. ¿Cómo será que en Europa, en este mismo momento, hermano, hay lugares muy lindos que se llaman iglesias? Esas iglesias las abrieron. En la mañana hay culto de los cristianos evangélicos. Salen los cristianos evangélicos, entran los ortodoxos. Los ortodoxos tienen ahí, ellos también subarriendan, todos subarriendan. Y todos le pagan a la misma persona. Y pagan por las instalaciones mientras que están en ese lugar. Y todos, como son cristianos, entonces no hay problema. No hay dificultad. En otros lugares no hacen eso. En otros lugares lo que dicen es lo que aquí han dicho. No importa. Monja, sacerdote, católico, ortodoxo, testigo de Jehová, tú amas a Dios, nosotros también, ven a nuestra iglesia. Y entonces está congregando muchísima gente, pero en busca de un fin económico. No importa, tú amas a Dios, hazlo a tu forma, yo lo hago a la mía, yo no me meto en principios doctrinales fundamentales básicos, sino que definitivamente toco es lo de por encima, para que ninguno se sienta fuera de lugar. Entonces no se habla de la idolatría, no, ese tema no se puede tratar. Entonces Jenny nos decía ayer, estábamos en el ayuno y nos comentaba que el grupo de oración en la empresa donde ella trabaja, en la Embajada de América, estaba muy chévere allá, bien, buena gente, altísima gente, llegaba ahí al grupo. Cuando la persona que dirigía, un cristiano, que según ella nos dice, un hombre de testimonio, habló acerca de la idolatría, los cristianos, pero que católicos, se sintieron golpeados. Entonces no, yo por allá no vuelvo, ¿no? Porque hablaron de quién, de la idolatría. Hermano, gloria a Dios que estamos en un lugar donde se habla el evangelio completo. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y al que no le gustó, hermanito, no le gustó. Pero aquí se habla lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y qué pena, hermano, pero tenemos que medirnos por la palabra de Dios. Amén. Así es. Cuando empezamos nosotros a que esta parte de la Biblia sí la hablo, con esta parte de la Biblia no me parece. Eso era para los antiguos, allá del Antiguo Testamento. Dice el Señor Jesús, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Amén. Nosotros tenemos que mirarnos en el Señor Jesús. Amén. Venimos a cumplir la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que estas personas que abanderan la bandera del ecumenismo, donde todos caben, en el arca de Noé, todos caben, tú también, hermanito, ahí no podemos nosotros jugar. No debemos nosotros entrar, no debemos jugarle a que, sí, todo bien, entonces listo. ¿Qué han hecho en el colegio? Venga para acá la católica. Subieron allá su mostacho, le colocaron ahí luz de todo, bueno, listo. Y ella anda rezando en todas las reuniones. Y entonces llegan y me dicen, venga Rocío, venga. Y ore aquí un ratico. Y ore aquí, díganos algo. Pero ellos dicen, díganos algo, es como para poder tapar que ese colegio no es un colegio confesional, ni católico, ni cristiano, ni de ninguna confesión, que está fuera de la ley. Y además, pero todos somos hermanos, hablamos de Jesucristo. Entonces yo no le veo problema, párese aquí
y ore. Y entonces el cristiano dice, ay, gloria a Dios, me dieron una oportunidad, pude hablar del Señor. No, hable del Señor por otro lado, pero no le siga el juego al ecumenismo, hermano. Amén. Bueno, entonces ellos dicen, no importa de qué denominación eres, ven para acá, tú eres mi hermano, ven para acá, yo te voy a enseñar. Y entonces la iglesia cristiana se ha dejado meter todos los principios católicos en su iglesia. Entonces ya tenemos nosotros movimientos que llegan y arman fiesta para los jóvenes, y entonces con luces, con de todo eso, y no es música cristiana, sino, ¿y qué tal con música cristiana, no? Que es para adorar al Señor. Entonces, ¿qué tal con música cristiana bailando ahí, azotando baldosas, y esos son los jóvenes sudando? Pero eso no es porque está el Espíritu de Dios allí, sino porque está moviéndose la carne de cada uno de ellos. Amén. Es así, hermanos, es así. La iglesia cristiana ha venido absorbiendo un poco de principios que lo que han hecho es dañar la sana doctrina. Y entonces ya nosotros andamos como los otros gentiles. Ya no se sabe si es un hermano o es una hermana por detrás, porque el cabello lo cargan por acá nosotros. Ya no se sabe si es un hermano o una hermana. Hermano, volvamos a la senda antigua. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El sentir de numerosas personalidades cristianas del último siglo, el ecumenismo constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos. Y entonces a usted le dicen, es que a unidad nos ha llamado el Señor, porque han malinterpretado San Juan capítulo 17, versículo 21. Lo han descontextualizado. ¿Qué dice ahí? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo lo ha cogido el enemigo para sacarlo de su contexto y decirnos, todos somos hijos de Dios, debemos ser uno solo. Es el mandato de Jesús. Y entonces dice el cristiano por ahí blandengue, dice, uy sí, ¿y por qué la iglesia no dicen eso? Hermano, porque está fuera de los preceptos de Dios. Y le voy a decir por qué está fuera de los preceptos de Dios. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios 6, versículo 14. Y vamos a leer hasta el 7:1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. No a la tolerancia con los principios carnales y mundanos que el mundo quiere venir a meter en la iglesia. No con eso, hermanos. No vamos a estar nunca de acuerdo, Iglesia Antioquía Fontibón, con los principios del enemigo en nuestra iglesia. Amén. Vamos a siempre ser taxativos en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda en el ayuno, en la lectura de la palabra, en el ejercicio espiritual. Amén. ¿Por qué es que estamos nosotros buscando hacer compañerismos, como dice la palabra de Dios, el creyente con el incrédulo? Eso solamente se lo aplicábamos a las que se van a casar con uno que es mundano.
o al cristiano que se va a casar con una que es mundana. Pero no, hermano. ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son sus amigos? Un compañero de trabajo usted tiene que tolerarlo, porque es su compañero de trabajo. Pero no sus ideas, sino sus preceptos. Nosotros somos como Dios quiere. O no somos, hermano. Usted se decidirá, como le dijo Josué, a su familia, al pueblo, y a su familia, y a todos los que estaban allí. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cada quien tiene que empezar a decir, Deuteronomio 28, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escogeos hoy, ¿qué es lo que tú quieres? ¿La bendición o la maldición? Amén. O somos hermanos o no somos. Y entonces, ¿por qué persistimos en seguir cogiendo cosas que a Dios no le agradan para vivir nosotros como que sí y como que no? Y entonces en aguas tibias todo el tiempo. No. Dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Vuelvo nuevamente a Amos 3:3 y se lo aplicamos a las parejas que están en consejería. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hermano, ¿pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? No pueden. ¿Y cómo pretendemos nosotros unir la luz con las tinieblas? O poner al mismo tiempo, dice, y estar de acuerdo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quiénes son templo de Dios? Levanten la mano. Amén. Si es que no se ha dormido. Amén. Somos templo de Dios. Amén. Amén. Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Debe morar el Espíritu Santo de Dios. Somos templo de Dios. ¿Qué comunión tiene usted como cristiano con la idolatría? No hay ninguna comunión. Como cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Así cuando llega usted, hermano, a una casa, debe entrar Cristo y deben entrar los ángeles con usted. Amén. Y puede que habitemos en medio de los leones, como le tocó a Daniel en el foso de los leones. Pero los leones no te pueden tocar. No te podrán tocar. No te podrán hacer frente, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios nos va a dar las palabras, las herramientas, las estrategias para poder colocar el reino de Dios en nuestros hogares. Amén. Amén. Todos aquellos que tienen sus padres, sus madres, que no son convertidos, todos aquellos que viven, que son la única luz en medio de su hogar, el Señor le va a dar estrategias. Amén. Dios va a lograr llevarse las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se tiene que acabar, porque el reino de las tinieblas no prevalece contra la iglesia de Dios. Amén. Por eso claramente el Señor Jesús les enseñaba a los discípulos: yo no he venido a traer paz, yo no he venido a traer unión, he venido a hacer división. Amén. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Pero ¿cómo así? A ver, pastora, pero nos están diciendo que Dios es amor, que debemos de estar en paz los unos con los otros en lo que ¿qué? En lo que dependa de nosotros. Amén. Pero aquí cuando habla acerca de que Dios vino, Jesús vino para hacer división en vez de paz, nos está hablando es acerca de lo que dice la palabra de Dios. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. Amén. 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 Esa fue la presentación que Jesús nos dio. Oye, Jesús, te están buscando tus madres, tus hermanos. No, mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios.
Qué bonito se siente cuando algunos hermanos decían y dicen y expresan, porque es que esta es mi familia. Esta es mi familia. Los que aman las cosas de Dios. Pero si nosotros todavía pensamos que tenemos que estar ahí, como si nosotros comiéramos con el vecino nos vistiera, el vecino nos diera todo lo que necesitamos, tenemos que congraciarnos con el enemigo. No, hermano, ¿usted podrá dormir con el enemigo? No sé, pero dice la palabra de Dios, pueden estar bajo el mismo techo y sin embargo cada uno tener su propia ideología, su propio pensamiento, se le respeta, pero no lo compartimos, no lo vivimos. Nosotros somos del evangelio completo, amén. Porque es mejor un día, como dicen por ahí, colorado que 1000 descoloridos. Un día de los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos, ¿okay? Nos podrán ofrecer, como le ofrecieron a José, las mejores banquetes, hermano, pero nosotros preferimos las algarrobas, ¿cierto? La verdura, el agüita pura. Amén. Pero no comer de la mesa del rey, hermano, porque lo hemos, ¿qué? Lo hemos nosotros tomado en cuenta y sabemos que es mejor lo que Dios nos da que lo que nos da el mundo. Amén. No nos vayamos detrás de las vanidades ilusorias que dice la palabra de Dios, que no ama al Señor a los que andan tras de sus vanidades ilusorias. Muchos de nosotros nos dejamos deslumbrar por el mundo y sus placeres. Hermano, es tiempo de que recapacitemos, o con Dios o sin Dios. O estamos metidos allá en los placeres del mundo, o nos regocijamos en los atrios del Señor. O seguimos a Cristo con todas sus dificultades, o servimos al diablo, pero con todo lo que hay que hacer. De una es condenados, pero de una. O salvos, pero de una. Amén. Nadie nos obliga. Somos libres. Dios nos da esa libertad para escoger. Escojamos bien. Escojamos bien. Amén, gloria a Dios. Cuando ya nos dice la palabra de Dios allí en el versículo que estábamos leyendo, Lucas 12, él dice, siento angustia. ¿Quién decía eso? Jesús. He venido a traer fuego a la tierra, nueva versión internacional, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Y lo dice entre signos de admiración. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Del bautismo de qué? De su muerte. Él tenía que primero ir y rendirse ante la potestad, ante la autoridad de su Padre. Y morir por ti y por mí, para poder ser salvo a toda la humanidad. ¿Amén? Y él dice, ¿cuánta angustia siento hasta que se cumpla? ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Yo, si hubiera sido uno de sus discípulos, hubiera dicho, sí. Porque a veces nos apresuramos para contestar. Pero no, el Señor estaba pensando en otra clase de paz y de división. Hermano, nosotros juntos pero no revueltos, como dicen por ahí, ¿no? Él dice no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos. Nosotros somos piedras escogidas por Dios, su especial tesoro. Anoche veía yo aquí una cartelera que hizo el grupo número 3. El de este lado, sí, el número 3. Y qué bendición, porque yo no sé quién les dijo hagan el diamante, hermano Alex. ¿A dónde está? Ah, sí. ¿Quién les dijo que hicieran el diamante? Bueno. ¿Y quién les dijo que pintaran las otras roquitas de negro? Ahí salió todos. No, la tierrita, ¿cierto? Pues resulta, hermanos, que el diamante es una compresión especial que sufre el carbono bajo presiones altas y altas temperaturas. El carbón con el que usted llena y cocina en las ollas, en las estufas de carbón, ese mismo podría haber sido diamante. ¿Qué le hizo falta? Usted escribe con carbono. La mina de su lápiz es carbón. Podría ser diamante. ¿Por qué no se hizo diamante? No estaba bajo el fuego, no estaba cerca y con unas presiones altísimas para que se hubiera formado esa agrupación, esa distribución atómica para que se hubiera vuelto diamante. Nosotros queremos ser diamantes, pero no queremos pasar por el fuego. Queremos ser diamantes,
pero no queremos estar bajo la presión de Dios. La iglesia de Tesalónica, quiero que miremos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Una iglesia en dificultad, una iglesia en persecución, una iglesia pasando por presión y por fuego. Amén. Y ahí dice versículo 4, capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, decía Pablo y todos los apóstoles, de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras. ¿Y qué más? ¿Qué? Que soportáis. Ay, hermano, yo quiero la gloria. Yo quiero entrar por la puerta estrecha. Que alguien me empuje, estilo madrugón. Yo no quiero hacer ninguna clase de esfuerzo, que me lleve. Y ahí, no, hermano, tenemos que luchar esa entrada. Bajo presión, bajo tribulación, bajo angustia. Así estuvieron todos los discípulos. Así estuvo Jesús mismo, que hasta sudó como gotas de sangre, dice la palabra de Dios. Tenemos que pagar el precio. El Señor lo pagó, pero nosotros también tenemos que dar la talla. Dar la talla. Cantábamos ayer en el ayuno: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado? ¿Qué hemos dado por el Señor? Reproches yo sufrí, angustia yo sufrí. ¿Qué sufres tú por el Señor Jesús? No suele levantarnos temprano y llegar a la iglesia. Él nos da 24 horas de 7 días a la semana. Ha sido bendecido por Dios. Dígame aquí, ¿quién no ha sido bendecido por Dios? Ha sido cuidado por Dios. Tus hijos han visto la gloria de Dios. Tú has visto la gloria de Dios. Él ha colocado el alimento en tu mesa y nos duele venir a la casa de Jehová. Porque primero están nuestros intereses. Primero está lo que yo quiero, que lo que Dios quiere. ¿Hasta cuándo nosotros andaremos metidos, sumergidos entre dos pensamientos? El pueblo de Israel, el Señor les decía: contumaz y rebelde pueblo, que anda siempre divagando entre dos pensamientos. Nos dicen, el domingo hay ayuno todo el día. Uy, les pasa lo mismo que a mí cuando yo era pequeña. Por favor, hermano, colóquelo en vibrador. Es un principio de respeto en la casa de Dios. No se vaya a poner bravo conmigo, póngase bravo con Dios. Él es el Dios del orden, amén. A Él le gusta el orden. Entonces, llega y dice el Señor: hombre, no se me fue. Amén. Cuando yo era pequeña me acostaba y dormía en una pieza con mis 4 hermanas. En las dos piezas en las 4 hermanas, ¿no? En una pieza había 2 camas y en la otra pieza las otras 2 camas, pero eran comunicadas. Entonces resulta que una noche me acosté, un sábado por la noche, había quedado comida en la olla y me acordé, yo llevaba como, ya todos estaban calladitos y todo, y me acordé que al otro día era ayuno. Y entonces yo dije: uy, no, pero fue que lo expresé. O sea, yo no lo pensé, sino lo expresé. Yo dije: uy, mañana es ayuno. Y de una vez me levanté. Después me voy a cocinar. Hermano, estos gorditos no son de viento, no son de viento. Es de no tener una vida como Dios quiere, porque tenemos que hasta en eso honrar a Dios. Y desde muy pequeña esa ha sido una de mis debilidades. Todos tenemos debilidades. Me levanté y me fui a buscar la olla y me puse a comer, y mis hermanas, que estaban todavía despiertas tratando de dormirse, pues imagínense, guá, 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 reguá, como dicen las hermanas Sandoval, reguá, reguá, ¿no? Pues soltaron la risa y se reían de mí, porque yo estaba pendiente, era
uy, mañana es ayuno, tengo que comer artico porque mañana. ¿Cuántos de ustedes me hicieron? No levanten la mano, no lo vayan a decir. Anoche, uy, mañana ayuno y todo el día. Por eso era que hoy, mire, más desocupadito. El domingo pasado estábamos que no cabíamos. Mañana es ayuno congregacional. Y si nos vamos, ¿qué tal? El pastor nos mira así como cuadriculado, ferrocarril. No, mejor nos quedamos. Armemos paseo. Salgamos, no vayamos. Con nuevas entonces no hay que salir al mediodía. Hermano, con libertad. Con libertad, porque Dios nos ha hecho libres. Amén. Cada uno, como dice la palabra de Dios, desde lo que dispuso en su corazón da. Amén. Si usted dispuso, amén, gloria a Dios. Si usted no dispuso, amén. Nadie tiene por qué juzgarnos en comida o en bebida. Lo leíamos hoy en la lectura de la palabra, amén. Pero si yo sé que con mi actitud voy a hacer caer a un pequeño, lo mejor es no lo hago, ¿cierto? No lo hago. Entonces dice la palabra del Señor, no he venido a traer paz, no he venido a que todo el mundo se congracie el uno con el otro. Esto, como decía el pastor Jorge y como decía el pastor Robinson, esto no es un club social, hermano. La iglesia no es un club social. Venimos a alabar, a glorificar y a bendecir el nombre de Jehová. Y Jehová a todo el que le honra, lo honra. Y lo ha bendecido y lo ha prosperado. ¿Tendremos por qué darle gracias a Dios? ¿Tendremos por qué levantar la mano y decirle, Señor, no soy digno de tanto amor? No soy digno de todo lo que has puesto en mi vida. Señor, perdona. He sido obrero infiel. Me pusiste allí, ahí donde me pusiste, ahí me quedé. No he producido nada para ti. No he cumplido con mi ministerio. Puesto los ojos en Jesús. Adelante. Si usted se voltea para mirar a alguno que se cayó, jamás para burlarnos de él. Jamás para derrotarlo antes más, para pisarlo, no. Devuélvase, pero para levantarlo. Pero dice la palabra de Dios, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, le dijo, esfuérzate. Esfuérzate. No es para que carguemos al hermanito. El hermanito es que, ay hermano, ore por mí. Ay hermano, interceda por mí. Y todo el tiempo, como decía el pastor, el ministerio de las quejabanzas. No, hermano. Ahí vamos, fortalecidos por Dios, en el poder de la fuerza de su espíritu. Amén. No podemos echar hacia atrás. Y entonces nosotros debemos cumplir con nuestro ministerio. Amén. Cogidos de la mano del Señor, yendo hacia adelante, hermano, nunca hacia atrás. Que no nos cansemos, como dice la palabra, de hacer el bien, de hacer lo bueno, de hacer lo recto, de pensar en lo bueno, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo puro, en lo santo. En eso pensar. No nos cansemos de hacer el bien, y mayormente con los de la iglesia. Amén. Miren, dice la palabra de Dios. Démonos cuenta, hermanos, ¿cuántos han desistido? Noé fue llamado por Dios y estuvo predicando durante muchos años en las que construía el arca, ¿no? ¿Cuántas personas? Miles de personas. Y hablaba, arrepentidos, el diluvio. Miren ¿qué hacían los demás? Se burlaban. Y entonces, pero es que la mayoría se burlaban de Noé. Pues yo también me hice con los que se burlaban. Y Señor, perdóname. No. Cuando el Señor cerró el arca, solamente habían ¿cuántas personas? 8 personas. Vamos a mirar en la palabra del Señor. Génesis capítulo 6. Amén. Génesis capítulo 6. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor con respecto a eso? Ya pasó en mi casa. Génesis capítulo 6, versículo 10 dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y esos hijos se casaron. O sea, que ¿cuántos eran? Cada uno con su esposa. 3 por 2, 6. Y Noé y su esposa. Bueno, muy bien, sabe eso, hermanos. 8 personas se salvaron. Hermanos, acordémonos, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuántos miles de personas iban? Miles de personas recibieron la promesa de Jehová de que entrarían a la tierra prometida. Pero ¿cuántos entraron? 8. De esos miles, 2, Josué y Caleb.
Y las generaciones que fueron naciendo por el camino. Y todos los demás, ¿a dónde quedaron? En el desierto, muertos en el desierto. Nunca entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿No sería la voluntad de Dios? Hermanos, no se apercibieron, no abrieron sus oídos, fueron rebeldes. Noé les dijo, súbase, no se quisieron subir. Donde se hubieran subido, se hubieran salvado. Hubieran creído, se hubieran salvado. Todos los que fueron por el desierto eran rebeldes, contumaces. Todo el tiempo echaban contra Dios, peleaban contra Dios. Llegaba la tribulación, llegaba la dificultad. Dificultades nos llegan, nos tienen que llegar. Si queremos ser diamantes, debemos estar bajo presión, debemos estar bajo calor. Si no, vamos a hacer cualquier pedacito de carbón por ahí con el que van a cocinar. Y no, Dios quiere que seamos diamantes. Amén. Diamantes en sus manos, piedras escogidas por Dios. Entonces, hermanos, la iglesia puede estar llena ahorita. Digamos que aquí hay 60 personas adultas. Y cantamos, nos veremos más allá, cuando Dios nos llame. Y allí, cuando Dios se pase lista, allí mi nombre estará. Cuando Dios me llame a lista, allí contestaré. Amén, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuántos han cantado esa? Ya se murieron y no están allá, hermano. Y no están allá, porque venimos es a dormitar, venimos es a hacer cualquier otra cosa, menos que aprender de la palabra de Dios y ponerla por obra. Y ese es el ministerio de la ¿qué? De la iniquidad de que habla la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses. Estos son principios que el Señor le enseñaba a Pablo para enseñar a los de Tesalónica, para que ellos abrieran sus ojos y vieran hacia futuro. Dice, allá en el final de los tiempos habrá un ministerio de la iniquidad, donde muchos dirán, yo soy Dios, y se sentarán en el trono a que los adoren como si fueran dioses. ¿Los hemos visto? Sí, hermano. Hay muchos que se creen dueños de la vida de los demás, y se creen dueños, y hasta mandan matar a la gente y de todo. Sí, hay muchos que además dicen, llámame Jesucristo, mi nombre es Jesucristo. Los tenemos, aquí no hay Chapinero, hay uno. Y hay muchos, ay, pero yo quiero ir detrás del milagro. Ay, dice que sanó, ay, yo quiero asomarme aunque sea hasta la esquinita. No, hermano, mucho cuidado, falsos cristos, falsos maestros, es lo que se va a levantar en el tiempo del fin. Amén. Y el Señor le dijo a Noé, métete al arca con tu esposa, con tus hijos, con tus nueras, métete. Los que creyeron en ti son los que les salvan, los que no, allá se quedaron, fueron consumidos por el agua. Los que se quedaron en el desierto, allá quedaron. El Señor peleó por ellos, guerreó. Hermanos, y dos cosas dirigieron al pueblo de Israel para que no se extraviasen. El Señor le dijo a Moisés, saca a mi pueblo y llévalo al lugar que yo te mostraré, a la tierra que fluye leche y miel. Pero le hizo un mapa, le dio un, ¿cómo se llama eso para uno poderse, el GPS? Bueno, le dio un GPS, le dio una antena especial para que Moisés ayudara. Y entonces con el GPS a la izquierda, voltea por la próxima esquina. ¿Sí le decía así? No, hermano. ¿Qué dispuso Dios? Una nube que Y la oscuridad de día. la columna de fuego, la llama de fuego y la columna de nube. Dos cosas que guiaban al pueblo de Israel. A nosotros esas dos cosas nos siguen guiando hoy. ¿Usted las ha visto? ¿Las ha visto? Amén, pero díganlo. Pero ¿cuáles? A ver, ¿quién me dice? La llama de fuego, el Espíritu de Dios. La columna de nube, la palabra de Dios. Cuando la nube se movía, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo de una vez levantaban los jefes de las familias sus estandartes y toda su familia empezaba a caminar. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, se movía la nube. Parecía que esta gente dormía con un ojo cerrado y el otro abierto. Se movió la llama de fuego, se está moviendo, de una vez todos. ¿Sí o no? Y resulta que nosotros, hermanos, se mueve la nube. Chao, goodbye. No
pena. ¿Sí o no? Si te vi, no me acuerdo. Y nos quedamos. Ah, pero bueno, de pronto nos mandan ahorita un Transmi y nos podemos ir. Ya llegamos. Cero estrés, pásala suave. No, hermano. No va a haber una segunda oportunidad. O somos o no somos. Nos hemos caracterizado por iglesias muy grandes que se habla del materialismo, que se habla del humanismo, insensibilidad de la santidad de Dios. Pero ¿quién es santo? Mientras andamos promulgando, mi esposo sabe que muchas veces que él decía, pero no hay santo ni uno. Sí, eso lo dice la palabra de Dios. Pero yo le decía, pero acompáñalo de sin santidad, nadie verá al Señor. Y yo le decía, cada vez que tú dices ese versículo, acompáñalo, acompáñalo. De sin santidad nadie puede ver al Señor. Hermano, podemos decir Señor, Señor. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice la palabra de Dios, al final de los tiempos muchos dirán, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hablamos en lenguas, no hicimos milagros, no levantamos los muertos. Usted no se vaya detrás de lo que, ay, mire allí, el boom del milagro. Sangre de Cristo, corra para la iglesia, ore, pídale al Señor, busque la palabra, ayune, busque a Dios mientras que puede ser hallado. Porque usted detrás de todos esos milagreros, usted puede quedar, hermano. Porque el anticristo, dice la palabra de Dios, que va a hacer milagros y va a hacer diferentes movimientos y cosas para engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. Amén. Sin santidad, hermano, no podemos ver al Señor. Dejamos la mediocridad espiritual, la liviandad espiritual, la pereza espiritual y nos cogemos de Dios. Y si nos cogemos de Dios, vamos por el buen camino. Nunca nos hará falta el Señor. Él será nuestra fuerza y nuestra fortaleza. No se envejecerá nuestro vestido, ni nuestro calzado se tendrá que cambiar. Nunca necesitaremos de nada. Tomarán de nosotros prestado y nosotros jamás prestaremos de nadie, porque vamos cogidos del poderoso de Israel. El pueblo de Israel salió con vestiduras dobles, porque en Egipto no nos querían ver ya ni en pintura. Llévense mi ropa, llévense mis zapatos, llévense lo que quieran, pero váyanse rápido. Y resulta que ellos sí se colocaron vestiduras dobles y se fueron por ese desierto. No necesitaron quitarse la una para ponerse la otra, si acaso para lavarla. Pero su ropa, dice la palabra de Dios, no se envejeció. La provisión de Jehová está con los que le aman. Y le hallan los que temprano le buscan. Su zapato, dice la palabra de Dios, su calzado no se envejeció. 40 años caminando por el desierto del pueblo de Israel. Y nosotros todavía miramos nuestras aljabas. Y nosotros todavía miramos lo poco que tenemos dentro de nuestras alacenas. El mercado, y empezamos, uy Dios mío, y la deuda, y necesito pagar y de todo. Confía en Jehová y le dará. Él exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Jehová no te faltará, Jehová no te abandonará. Él te sanará, porque Él lo ha dicho, Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Dice la palabra de Dios que el que quita de su palabra una jota, una tilde, ese tal no es digno de estar en la lista del nombre de los libros, del libro de los nombres de los que han de ser salvos. Será quitado su nombre del libro de la vida. Nosotros somos cristianos del evangelio completo. Amén. No le hacemos a una cita el quiebre, a ver por dónde lo volteamos. No le hacemos la acomodada. Que el que más diezma, se va a poner bravo porque de pronto yo hablo de santidad. Hermanos, si se tienen que ir todos los que diezman, amén. Amén. Pero acá se va a hablar y se va a predicar el evangelio completo. Amén. Que no digan después que no hubo profeta en Israel. A todos los profetas se persiguió. A todos los profetas se les hizo el feo porque hablaban la palabra de Dios. Pero siempre ha habido y habrá entre el pueblo de Dios profeta de Dios. Y profeta es el que habla la palabra de Dios. Ese es el profeta. Entonces, hermanos, Dios nos ha colocado como centinelas de la casa del Señor. Hay mucha gente que anda hablando mucha palabrería. Lo mismo que atacó al pueblo de Tesalónica nos ataca hoy.
mucha gente que se erige y habla y habla y habla de lo que su vanidad tiene y llena de argumentos y de vanas fábulas y de bobadas el púlpito. Nosotros no. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este resucitado, amén. Y predicamos que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y que, hermano, que si usted no entra y no se arrepiente de sus malos caminos, se va a quedar conociendo la palabra y habiéndose esforzado. Y es tiempo ya de dejar de dormitar. Es tiempo ya de tomar una decisión. No es posible, hermanos, que llegan y nos invitan a la campaña. Amén, gloria a Dios, saca al cristiano su Biblia y ya, chum, no, se fue. Y llega el otro día, lo invitan a la pochola y el cristiano también está igual de decidido para irse a la pochola. No, hermano, ya no es tiempo de andar divagando entre dos pensamientos. Que el Señor añada toda la bendición a esta su palabra. Hermanos, los invito a que revisen Mateo capítulo 24. Léaselo, obsérvelo y mírese ahí. No, y ojalá no se encuentren, ¿no? Porque ahí están las señales del fin y todos los que se quedan. Hermano, dura cosa es dar cosas contra la hijo. No empecemos a tener a Dios por tardanza. Ay, tanto que han dicho que va a venir. Mire, a mí me decían desde los 6 años, hermano, yo estaba mirando las nubes todo el tiempo. Mire, a mí, ¿qué hacía era yo a los 6 años? Yo miraba las nubes y yo decía, Señor, yo no quiero cumplir 7 años antes de que tú hayas venido. Porque me decían que ya los niños después de 7 años tenían conciencia de pecado y que podían estar en peligro su salvación. Eso me decían en la escuela dominical. Entonces, cuando yo me convertí a los 6 años, yo decía, yo no quiero cumplir los 7. Entonces, todo el tiempo miraba para el cielo a ver a dónde aparecía. Deseemos, hermano, la venida de Cristo. Pero tenemos que andar como Dios anduvo. Tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Tenemos que dejarnos como el barro en las manos del alfarero. Hacer como Él quiere, amén. No como nosotros queremos. No seguirle diciendo a Dios, ¿por qué me haces así? No, dale gracias a Dios. Todo lo que viene a nuestras vidas es para formar nuestro carácter y para alistarnos, para que la venida está cerca. Y lo que estamos viendo ahora no es nada, es principio de dolores de lo que va a ser la gran tribulación. Amén. Acuérdense, hermanos, no todos los caminos conducen a Dios. No hay sino un solo camino. Amén. Y está establecido en la palabra del Señor.